tal? Bienvenidos a los cursos online de lengua castellana Miguel Ángel del Corral. Bienvenidos a esta nueva videoclase de estos cursos online de lengua castellana y literatura Miguel Ángel del Corral, en concreto a este curso de tercero de la ESO. Ya sabéis que aparte del bloque de comunicación, del bloque de las lenguas hablantes, de la reflexión de la lengua o gramática y también un apartado que hay de ortografía y uno de actualización sobre las novedades de la nueva gramática de la lengua española, estamos en este bloque de reflexión literaria o literatura. Pensaba haber hecho para literatura o para reflexión literaria un único vídeo donde meter los tres temas o las tres unidades, es decir, el correspondiente a la etapa medieval o la Edad Media, el correspondiente al Renacimiento y el correspondiente al Barroco. Que haberlo puesto todo en una sola videoclase, pero ¿qué ocurre? Me estaba quedando sin batería y se iba a cortar el vídeo, con lo cual he dicho, bueno, como en el anterior habíamos visto lo que estábamos viendo era la Edad Media, que hemos ya visto pues todo ello, el Mester de Juglaría, bueno, también hemos hablado de las jarchas y de los villancicos, de las canciones de amigo y todas estas cuestiones, de la lírica gallego-portuguesa, vimos el Mester de Juglaría, los cantares de gesta, el cantar de Miocid, el Mester de Clerecía, los milagros de Nuestra Señora con Gonzalo de Berceo, el primer poeta de nombre conocido en lengua castellana. Vimos también a Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, las serranillas y a Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, también a don Juan Manuel y el conde Lucanor, el Prenacimiento junto a Íñigo López de Mendoza, vimos también a Jorge Manrique y las coplas de la muerte de su padre. Podríamos haber también mencionado al rabino de Carrión Semtov con sus proverbios morales, pero bueno, porque también es de esta etapa. Vimos también el ámbito teatral, el auto de los Reyes Magos, porque bueno, ahí la verdad es que aunque es una obra pobre, pues es de lo único que conservamos de aquel tiempo, y luego pues también la Celestina de Fernando de Rojas y demás, con lo cual haríamos con el Renacimiento y luego con el Barroco. No sé si voy a poder compilar todo en un solo vídeo para no tener que hacer otro, y en cualquier caso en el anterior vídeo, en el anterior vídeo clase de este bloque de literatura ha quedado para la Edad Media, a ver si en este puedo incluir tanto el Renacimiento como el Barroco sin necesidad de crear otro tema más. Ya sabéis que los cursos impares generalmente será Edad Media, Renacimiento y Barroco. El neoclasicismo, siglo de las luces, en el siglo XVIII, 1700, se suele dar ya en cursos pares, ahora en segundo de bachillerato, cuarto de la ESO. Hay veces que se ha dado en tercero de la ESO y en primero de bachillerato, y luego ya el siglo XIX, romanticismo, realismo, naturalismo y demás, y todo lo que vino después, pues en los cursos pares. Ahí dependerá también pues, de los currículos, de las leyes educativas, de las modificaciones que se puedan producir, de los departamentos de lengua, de la comunidad autónoma incluso a veces. Pero bueno, no me quiero enrollar más, ¿de acuerdo? Es que en el anterior vídeo se me cortó, así que continúo con este sobre el Renacimiento, donde yo os decía que vamos a tratar por la poesía lírica renacentista, Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, escritoras humanistas del siglo XVI, Teresa de Cepeda y Ahumada, famosa Santa Teresa de Jesús, Cecilia del Nacimiento, la prosa renacentista, novela de caballerías, ahí tenemos el Quijote, novela picaresca, y tenemos el Lazarillo y el teatro renacentista, ¿no? Como yo comenzaba a comentar en la videoclase anterior, en los siglos XV y XVI se produjeron en toda Europa importantes transformaciones de carácter político, social, cultural y religioso que dieron origen a un nuevo periodo histórico que es la Edad Moderna. De hecho, generalmente la Edad Media se considera que termina en 1492, descubrimiento de América por Cristóbal Colón y otros muchos sucesos, ¿no? Como también la gramática de la lengua castellana, gramática de una primera lengua romance por Antonio de Nebrija y otros muchos sucesos, pero que allí en 1492 se acaba la Edad Media y surge la Edad Moderna, que irá hasta 1789, Revolución Francesa, donde comenzará la edad contemporánea en la que nos encontramos ahora, aunque algunos dicen que probablemente el 11S de 2001 y demás pues pueda suponer el fin de esa edad contemporánea y que ya estamos en otra edad o en otra era que sería la tecnológica. Pero bueno, eso ya dependerá de cuestiones historiográficas que se verán en el futuro. Bueno, con lo cual estaremos en el Renacimiento, cuyas ideas, las ideas renacentistas, ya se introdujeron durante el reinado de los reyes católicos Isabel de Fe y Fernando, y tuvieron su mayor esplendor, como hemos dicho, durante el reinado de los Austrias mayores, es decir, Carlos I de España y V de Alemania y Felipe II el Prudente, ¿no? Al final del siglo XV se produce el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, eso va a ser muy importante, surge también esa nueva clase social, la burguesía en Europa, el comercio va a ser muy importante, también con el Nuevo Mundo, es decir, con el continente americano recién descubierto. Y en la primera mitad del siglo XVI pues tenemos el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, que precisamente al ser emperador pues tenía contantes muy frecuentes con toda Europa, ¿no? Países Bajos, Luxemburgo, Franco Condado, Austria, sur de Alemania y diversos territorios italianos, ¿no? De hecho allí estuvieron en Garcilaso de la Vega y Cervantes asimilando el brillante renacimiento italiano. En la segunda mitad del siglo XVI pues Felipe II el Prudente va a tener unos vastos dominios, ¿no? Se decía que el Imperio español no se ponía al sol, pero ya no va a heredar el título de emperador y por tanto se va a centrar en la monarquía hispánica. También va a ser el bastión del catolicismo hispánico, y frente al carácter aperturista y europeísta de su padre, Felipe II, ferviente defensor del catolicismo, como os digo, aisló a España, fue mucho más aislacionista, como os empezaba a decir en la videoclase anterior, ¿no? Luego también bueno, está la cuestión de la Inquisición, que cerró el cerco sobre los descendientes de los conversos, musulmanes y judíos obligados a convertirse al cristianismo. Bien es cierto que
la Inquisición, en fin, la intolerancia religiosa era algo común en toda Europa y tampoco conviene alimentar la leyenda negra anti-española como algunos hacen en ocasiones, ¿no? Renacimiento y humanismo, una nueva manera de pensar, dejamos el teocentrismo, la idea de Dios como elemento central y pasamos al antropocentrismo, pasa a ser el hombre, pasa a ser el ser humano la medida de todas las cosas, por eso se llamó humanismo, porque es el ser humano, ya no está Dios en el centro del mundo, sino que va a ser el hombre, de ahí que se hable de antropocentrismo, el hombre entendido como ser humano, no como persona del sexo masculino, no confundáis andro con antropo, ¿de acuerdo? Los diferentes prefijos de origen culto. Las principales características del humanismo, pues ahí os digo, el rechazo a la mentalidad medieval, centrada en la idea de Dios, exaltación del ser humano, que sería el único dotado de razón y libertad, inspiración en la cultura grecolatina, en los grandes autores clásicos como Platón y Aristóteles, interés por la ciencia y el progreso técnico, utilización de las lenguas vernáculas, francés, italiano, castellano, y el máximo representante de este humanismo cristiano dentro del cristianismo sería Erasmo de Rotterdam, ¿no? En definitiva, antropocentrismo frente a teocentrismo, también optimismo y confianza en la razón, esto luego se repetirá también en el siglo de las luces, en el neoclasicismo durante el siglo XVIII, y la búsqueda de la autenticidad, deseo de contacto directo con los clásicos, sin intermediarios, sin traducción, aprendiendo las lenguas clásicas para acercarse a la sabiduría, ¿no? Os hablo de la poesía lírica renacentista, de la nueva poesía italianizante y la endecasílabo, la importancia que tiene en el Renacimiento la cultura italiana es colosal, es brutal, formas métricas italianas que entran en España a partir de 1526, versos, el cambio más formal más visible es la introducción del verso endecasílabo de 11 siglas, según los modelos italianos, ahí vamos a tener el soneto, estrofas, con este verso Boscani y Garcilaso de la Vega introducen también las nuevas estrofas de origen italiano, soneto, lira, estancia, octava real y tercetos encadenados, y subgéneros poéticos como la égloga, la epístola, la canción, la elegía y la oda, aunque bueno, ya era una elegía por la pérdida de algo, también fueron las culpas de la muerte de su padre, Jorge Manrique, ¿no? Pero bueno, muchas formas italianas, sobre todo el soneto, ¿no? La entrada de las formas métricas renacentes en España no implica la desaparición de las formas métricas tradicionales españolas que se daban en la Edad Media, eso que quede constancia. Petrarquismo. Francisco de Petrarca, evidentemente con su cancionero, ofrecía a los poetas renacentistas un modelo de diario poético autobiográfico que podría ser imitado. Neoplatonismo, se trata de un concepto de raigambre filosófica que afecta al tema del amor renacentista. Ya sabéis que incluso el cristianismo en realidad no deja de ser platonismo, con esa dualidad de alma-cuerpo, ¿no? Alma es lo bueno, lo positivo, frente al cuerpo que sería lo que se pudre y por tanto, pues bueno, eso también va a tener su repercusión en el ámbito religioso. Los tópicos literarios más frecuentes en la poesía renacentista, ahí os los cito: Carpe diem, vivir el momento, vivir el día, Colille vigor rosa, recoge doncella las rosas, que también es invitación a que las jóvenes amen antes de que se marchite la belleza. Aurea mediocritas, la feliz mediocridad, alabanza de la vida a la vida moderada, beatus ille, dichoso aquel, añoranza de una vida apartada del mundanal ruido, ¿no? Eso lo vais a ver muy bien en Fray Luis de León, ¿no? Que descansa la vida, la del que huye el mundanal ruido. Locus amoenus, que no tiene nada que ver con loco, es un lugar ameno, agradable, suele ser un lugar idílico, generalmente un verde prado, con frutas, árboles, agua, un entorno idílico, generalmente campestre. Descriptio pualle, descripción de la amada, imagen ideal de la amada, ubisunt, ¿dónde están los que han muerto? ¿No? Pregunta retórica que mueve la reflexión acerca del carácter transitorio del ser humano y de la poca importancia de las ambiciones mundanas, puesto que todos somos contingentes y efímera es la vida y la existencia, ¿no? A pesar de que se tiene una gran confianza en el progreso y en la ciencia durante este periodo, como luego se producirá también en el neoclasicismo, en el siglo de las luces, el siglo XVIII, pues realmente estas etapas se suele reaccionar contra lo anterior, luego el neoclasicismo, siglo de las luces, va a sufrir la reacción del romanticismo, que va a ser la exaltación del yo y luego el realismo se va a cansar de tanto romanticismo. Entonces generalmente después de un periodo con unas determinadas características suele venir otro periodo que suele ser, si no diametralmente opuesto, pues un poco rebelde o contestatario contra lo que había en el periodo precedente. Eso es una tónica habitual, ¿no? La poesía amorosa, Garcilaso de la Vega, 1501-1536, el toledano probablemente nacido en 1501, que recibió una esmerada educación. Ahí os cuento cuestiones de su biografía, pero no me quiero extender demasiado en esta videoclase. Es uno de los máximos exponentes de la poesía renacentista, su producción es muy reducida, 8 coplas, 38 sonetos, 5 canciones, una epístola, 2 elegías y 3 églogas, ¿no? Os pongo ahí sus primeras composiciones que fueron las coplas, la temática de la poesía de Garcilaso, el amor, la naturaleza y la mitología.
Os hablo también del estudio de Rafael Lapesa, en el que podemos distinguir 3 etapas de García Solavega. La primera sería la castellana, en que su pluma compuso versos octosílabos. La segunda, etapa italiana o petrarquista, con influencia notable de Petrarca, evidentemente, donde dedicó a su amada Isabel Freire la mayoría de sus sonetos y canciones. Y la tercera, clasicista o napolitana, con aporte de los clásicos latinos y de poetas napolitanos, en que concibió elegías, epístolas, églogas y odas. ¿De acuerdo? El lenguaje literario de Garcilaso pues, es bello, sencillo, natural, adecuado a la lengua culta del ambiente cortesano en el que se crió y desarrolló su vida. ¿De acuerdo? Son frecuentes las metáforas y comparaciones con base en la naturaleza. Os hablo de los sonetos de García Solavega, esos 38 sonetos en los que reflejó, además de sus experiencias amorosas, su evolución como poeta. Y luego ya entraríamos en la poesía religiosa y mística, que es muy importante en este periodo. En nuestro país destacan las composiciones de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, ¿de acuerdo? El lenguaje literario de la poesía mística, pues el lenguaje de la poesía amorosa, lleno de antítesis, paradojas y símbolos, era perfecto para expresar el amor místico, porque es amor a fin de cuentas. Entonces tenéis, por ejemplo, la antítesis, que opone dos ideas que al estar cercanas la una de la otra destacan aún más su oposición, suele apoyarse en paralelismos: he hecho a mi Dios mi cautivo y libre mi corazón. La paradoja, que expresa lo contrario de lo que aparentemente dice, que muero porque no muero, ¿no? El poeta afirma que es tan intenso el deseo de morir para llegar a Dios que está muriéndose de pena porque no está muerto ya y disfrutando de su presencia, ¿no? Los símbolos también van a ser muy importantes, pero vueltos a lo divino. Por ejemplo, busca al amado, que es Dios, representado como el cordero. También el alma aparece como la paloma, igual que el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Os hablo de San Juan de la Cruz, que nació en Fontiveros y murió en Úbeda, Jaén, monje carmelita que intentó expandir una nueva forma de entender la fe que se basaba en la vida retirada, la austeridad y la espiritualidad, lo que le llevó a unirse a los carmelitas descalzos. La diferencia con los otros integrantes de la orden carmelita provocaron conflictos que dieron con San Juan de la Cruz en la prisión de Toledo, donde se dice que comienza su obra poética, y os menciono especialmente el Cántico Espiritual, que es un poema escrito en liras en el que dialogan una pastora, la esposa, y un pastor, el esposo, que sería una adaptación del bello cantar de los cantares de la Biblia. Noche oscura del alma, poema compuesto en liras que cuenta como una joven, el alma, sale disfrazada de su casa para reunirse con el amado, que sería Dios, Jesucristo, a quien se entrega para vivir su amor en secreto en el silencio de la noche. O Llama de amor viva, que se trata de una oda que describe las sensaciones amorosas del poeta al unirse con Dios. Utilizan todo lo que no deja de ser poemas amorosos, pero donde están, digamos, vueltos a lo divino, es decir, donde siempre el amado va a ser Dios, va a ser Jesús, todas estas cuestiones, ¿no? El estilo de San Juan, ¿por qué se caracteriza? Por su musicalidad, lenguaje figurado, alegorías, símbolos, imágenes y paradojas. Y por otro lado tenemos a la famosa abulense Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús, que es uno de los máximos exponentes de la literatura de su tiempo, ¿de acuerdo? Leyó compulsivamente los libros que su padre guardaba, ingresó en el convento de Ávila, más tarde ingresó en la orden carmelita, de la que fue gran impulsora, ¿no? Problemas de salud persistieron, pero bueno, su experiencia mística se fue forjando con visiones hasta llegar a la transverberación, conocida como el éxtasis de Santa Teresa, ¿verdad?, y que ha influido en el arte posterior. Fue la impulsora de la orden del Carmelo y fundó numerosos conventos. En los poemas expresa sus experiencias religiosas y destacan sus obras El libro de la vida, Las moradas, Libro de las fundaciones y sobre todo Camino de perfección, ¿no? También hay una miniserie, una película protagonizada por Concha Velasco y demás. Y luego tenemos a Fray Luis de León, el conquense, nacido en Belmonte, descendiente de judíos, que fue denunciado a la Inquisición por haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares. Humanista y hombre culto, dedicado al estudio. Su obra se divide en 3 grupos. Ahí os he puesto la poesía original, con la Oda a la vida retirada y Noche serena, traducciones de los clásicos, especialmente los versos tradujo en versos castellanos las odas de Horacio y las églogas de Virgilio, o traducciones bíblicas, que tradujo a la lengua vulgar el Cantar de los Cantares, pasaje del libro de Job y algunos salmos, y esa traducción, el Cantar de los Cantares, pues le trajo problemas con la Inquisición, ¿no? Os hablo de obras importantes como de los nombres de Cristo o de la perfecta casada, donde expone las virtudes que debe tener una esposa cristiana, pero que leído hoy veríamos que es muy machista, ¿no? Porque leemos la perfecta casada de Fray Luis de León y digamos que de alguna manera incita o obliga a que la mujer aguante carros y carretas, que para eso ha unido su vida a un hombre, y por tanto, pues bueno, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre y todas estas cuestiones. Pero habría que verlo, no lo podemos ver con la perspectiva de hoy, o sea, lo podemos ver con la perspectiva de hoy, pero evidentemente el contexto es muy diferente de cuando se escribió, ¿de acuerdo? Su estilo se caracteriza por la preocupación lingüística, reflejada en la pureza de los textos y en las observaciones etimológicas. Su estilo es elegante y sencillo. En cuanto a fuentes de su poesía, pues se destacan 3: la Biblia, el humanismo renacentista y el clasicismo, ¿de acuerdo? La célebre anécdota es el famoso Decíamos ayer, porque el encarcelamiento de Fray Luis por la Inquisición, que fue consecuencia de envidias, intrigas y disputas, pues hizo eso, que acabase con sus huesos en la cárcel.
¿no? Y entonces, demostrada su inocencia y liberado de la prisión, Fray Luis retomó sus clases en la Universidad de Salamanca y se dice, leyenda, rumor, cierto o no, que al reintegrarse a la cátedra tras 5 años de ausencia, a pesar de estar 5 años fuera de la universidad, cuando volvió a dar clase, comenzó su primera lección con la expresión "decíamos ayer", ¿no? Como si hubiera estado ayer, a pesar de que hacía 5 años que no había vuelto porque había estado en prisión, ¿de acuerdo? Su obra más conocida es la de la vida retirada, ¿no? Que aparece evocar ese tópico literario del beatusillo horaciano, ¿verdad? En la oda hay un deseo de soledad, de retiro para alejarse de la ciudad, de las urbes, de todas estas cuestiones, ¿no? Más que un alejamiento físico de los asuntos entre los temporales y materiales, Fray Luis busca la senda espiritual del misticismo, con lo cual la mística y la estética es lo que caracteriza, ¿no? La poesía religiosa. Tenemos por un lado la ascética, que es el proceso de perfeccionamiento espiritual que sigue el alma en su camino hacia Dios, donde se destaca Fray Luis de Granada y Fray Luis de León, y la mística, que tiene como tema fundamental la unión del alma con Dios, expresada según las formas y convenciones de la lírica amorosa, ¿de acuerdo? En la literatura mística yo os hablo de la vía purgativa, de la iluminativa, de la unitiva, y encarnada sobre todo en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que son los escritores de los que hemos hablado, ¿de acuerdo? En cuanto a las escritoras humanistas del siglo XVI, pues se puede hablar de Francisca de Nebrija, que es hija de Antonio de Nebrija, que ayudó a su padre en la elaboración de la primera gramática de una lengua romance, su gramática castellana, y que le sucedió en la cátedra de retórica a su padre. También merece mención pues Luis Sigea de Velasco, que hablaba castellano, francés, italiano, latín, griego, hebreo y caldeo, o Isabel de Guevara, la primera cronista de Indias, ¿no? La mayoría de las escritoras, más del 80%, son monjas, porque los conventos ofrecían espacios de estudio y libertad. Contra lo que pudieran pensar algunos, pues precisamente son los ámbitos monásticos, los monasterios, los conventos, lo ligado al ámbito clerical, donde había suficiente libertad y capacidad de estudio también para las mujeres, ¿no? Fue el caso de Santa Teresa de Jesús, de Sorana de la Trinidad y de Cecilia de Nacimiento. Otras, como Feliciana Enrique de Guzmán, poeta y novelista sevillana, se disfrazaron de hombres para poder acceder a las clases de la universidad. Y también hay una autora de novelas de caballerías, Beatriz Bernal, mujer rica y culta, que escribió Don Cristalén de España, novela conocida y celebrada en la época. Volvemos a lo mismo, suelen ser mujeres cultas, ricas, de la alta sociedad, o bien ligadas al ámbito monástico, clerical, religioso, ¿de acuerdo? Es lo que os digo ahí, todo ello nos demuestra que hubo grandes mujeres escritoras, pero especialmente vinculadas al mundo conventual, monjas o pertenecientes a familias acomodadas de gran cultura, ¿no? La más destacable, evidentemente, Santa Teresa de Jesús. Luego, en la prosa renacentista, pues hablo de novelas de caballerías muy famosas como Tirante el Blanco, de Joanot Martorell en 1490, o Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo en 1508, ¿no? La novela de caballerías es el modelo de conducta y propaganda social durante el Renacimiento, porque además de un instrumento de entretenimiento, pues constituyeron una poderosa arma de propaganda, ya que fortalecían la moral de la gente. Os hablo de Tirante el Blanco, héroe vencedor de los turcos, os comento el argumento ahí en la plataforma, no me voy a extender más. Y luego, finalmente, la novela picaresca, El Lazarillo de Tormes, que bueno, también se considera un poco el inicio de la novela moderna, donde esta temática, donde se habla de Lázaro, un muchacho de origen humilde, huérfano de padre, que lucha por sobrevivir en un mundo hostil ante la adversidad y por tanto pues es astuto, es un zorrillo inteligente que tiene que intentar ganarse la vida como sea, aunque el sentido de la ética se derrumbe, aunque no sea moralmente adecuado, sobrevive como puede, de ahí la picaresca. Y esta temática choca con la idealización de las novelas de este periodo de las que hemos hablado antes. Entre las novelas de caballerías, las moriscas o las pastoriles, esta obra, El Lazarillo, ¿verdad?, refleja la sociedad real de la época en la que a este Lázaro no le tocó vivir, ¿no? Es considerada la primera novela moderna, como os digo. Esta obra sienta las bases del personaje del pícaro, ¿no?, el joven mozo de muchos amos que vive diversas aventuras, muchas veces adversas, en las que sufre penalidades que lo dejan mal parado, pero como es pícaro intenta ascender en la escala social y para ello su comportamiento traspasa muchas veces los límites de la moral. ¿Hace lo adecuado o lo correcto? No, pero aquí el que no corre vuela, tiene que intentar sobrevivir, hacer lo que pueda en un mundo hostil, ante la adversidad, pasa penalidades, coño, las estoy pasando canutas, pues me tengo que buscar la vida, tengo que hacer lo que sea, aunque no sea del todo ético, no sea del todo correcto, ¿no? Bueno, ahí os comento el argumento. A través de las desventuras de Lázaro se muestran algunos de los males de la sociedad española del momento: el egoísmo, la hipocresía, la importancia social de la falsa honra. Y bueno, El Lazarillo de Tormes, como primera novela moderna, pues el protagonista evoluciona según las experiencias que le suceden y el pueblo aparece como protagonista de una novela. En cuanto al lenguaje literario de Lazarillo, está contada de forma epistolar por el propio Lázaro en primera persona, como si fuera una autobiografía. Lázaro es un narrador protagonista, dice que su intención es servir de ejemplo, así que la obra tiene un valor moralizante, el lenguaje es sencillo, se utilizan refranes, frases hechas y humor, aunque cargado de ironía y crítica social, ¿no? Estamos ante una obra de calidad literaria y de estilo natural, se escribe como se habla, la sencillez de la escritura no evita que tenga
tenga abundantes recursos literarios. Que esté escrita de forma sencilla no quiere decir que no cuente con sus figuras retóricas, sus recursos literarios. La obra usa la ironía y la ambigüedad para describir las situaciones, el realismo descarnado marca el texto que servirá de ejemplo a obras posteriores. Os hablo también de la estructura del Lazarillo de Tormes, con los diferentes tratados, para que lo tengáis ahí, los temas que trata, la crítica a la Iglesia, gran parte de los amaros de Lázaro son eclesiásticos pintados con trazos negativos, el tema también de la honra, concepto muy arraigado en la época, ya sabéis que en toda época también el Mio Cid era la recuperación de la honra, es un tema ese de la honra, la reputación muy importante en los diferentes periodos, aquí también lo va a ser, y es criticado en figuras como las del escudero, que muestra su hidalguía pública pero no tiene ni para comer, eso se lleva mucho, también le ocurre, ¿no?, el hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no?, de Miguel de Cervantes, que era un hidalgo, tenía esa hidalguía aunque no tuviera dinero, ¿no? Eso se lleva mucho de él, soy hidalgo, soy, aunque sea de la baja nobleza, a lo mejor no tengo un céntimo, pero sigo siendo noble, ¿no? Y la pobreza afectando especialmente a la infancia, ¿de acuerdo? Ahí os pongo las diferencias bastante notorias y manifiestas, ¿no?, entre la novela de caballerías y la novela picaresca en una fotografía que os he adjuntado. Os hablo luego del teatro renacentista, la evolución del teatro a lo largo del siglo XVI, principales dramaturgos de este periodo serían Gil Vicente, Torres Narro y Juan de la Encina, pero que van preparando el terreno al gran creador del teatro nacional, que va a ser Lope de Vega. La aparición de los primeros teatros públicos, es decir, los corrales de comedia, el triunfo de la influencia italiana, de la mano de Lope de Rueda y las aportaciones teatrales de Juan de la Cueva, ¿de acuerdo? En el teatro renacentista, pues os menciono las diferentes características y los actores principales, por ejemplo, el teatro religioso con Diego Sánchez de Badajoz, el teatro italianizante con Torres Narro, el teatro clasicista con Andrés Rey de Artieda, el teatro nacionalista con Juan de la Cierva y el teatro popular con Lope de Rueda, ¿de acuerdo? Y así tendríamos el Renacimiento, este bloque, este tema, mejor dicho, esta unidad dentro del bloque. Estamos en el bloque de literatura, estamos en el apartado de literatura, pues en el referido al Renacimiento, ¿de acuerdo? Esto ya digamos que Gil Vicente, Torres Narro, Juan de la Encina van preparando el terreno para Lope de Vega, que va a ser el gran creador del Gran Teatro Nacional, ¿no? Los corrales de comedia, aquí importante el Lazarillo de Tormes, la figura del pícaro, la picaresca, primera novela moderna, leer los tratados, la estructura, el lenguaje, los temas que trata, que ya os he citado, pues ahí tenéis lo del egoísmo, la hipocresía, la importancia de la falsa honra, la crítica incluso al estamento clerical, tanto en cuanto a muchos de los amos del pícaro, de Lazarillo son de este estamento, y bueno, todas esas cuestiones, ¿no? También, bueno, repasad un poco más, que aquí pasó muy por encima por obras como Tirante el Blanco y Amadís de Gaula, y luego, pues bueno, la mística, la estética, Fray Luis de León, el famoso decíamos ayer, Oda a la vida retirada, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, bueno, características y temas principales de cada una de las obras, y bueno, eso es digamos, lo principal y lo fundamental. Así que leedlo bien, repasad todo lo que podáis, memorizad aquellos datos que son más importantes, vuelvo otra vez a animaros a que hagáis esquemas y demás, ¿de acuerdo? Y el último tema de literatura dentro de este bloque, que creo que sí me va a caber, porque aquí solo me he extendido 22 minutos, tampoco quiero ahora extenderme muchísimo más. Hemos visto en el anterior videoclase, nos quedó un poco largo y además se me acababa la batería, que era la Edad Media. Acabamos de ver el Renacimiento. Bueno, pues terminamos con el Barroco, que sería el último tema en tercero de la ESO de literatura. Evolución del Renacimiento al Barroco, la novela en el Barroco, aquí sí que ya tratamos a Miguel de Cervantes, la poesía en el Barroco, con Góngora, el culteranismo, con Quevedo, el conceptismo y con Lope, escritores del siglo XVII, la renovación del teatro barroco, de Lope a Calderón, Lope de Vega, Calderón de la Barca y también algunas mujeres del siglo de oro. Os he puesto también esa fotografía así un poco divertida, ¿no? Las batallas de gallo, que son estas batallas de rap, porque ya sabéis la enemistad manifiesta que había entre Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo y Villegas. De hecho, este último le dedica el famoso poema, ¿no? con hipérboles y con exageración de dar su nombre a una nariz pegada, ¿no? Vale, el siglo XVII, crisis política, económica y social. Primero, como siempre, os introduzco en el contexto histórico, os pongo esa línea del tiempo, os hablo de los Austrias menores, de Felipe III el Piadoso. Bien es cierto que en esta etapa se incrementó la corrupción política con un considerable enriquecimiento de los gobernantes de la época, pero bueno, se firmó la paz, se establecieron treguas en los conflictos que aún estaban vigentes por entonces, y bueno, pues sí que destacó la expulsión de más de 300.000 moriscos y demás. Felipe IV el Grande, o el Rey Planeta, que fue gran protector de las artes. La paz de Westfalia sí que es cierto que supuso el fin del Imperio Español tal como era conocido hasta entonces,
Y bueno, en fin, las luchas armadas y la manifiestamente mejorable acción del gobierno condujeron en gran medida a la bancarrota económica. Os hablo también del conde duque de Olivares, que siempre fue partidario de participar en la guerra de los 30 años para mantener la hegemonía española en Europa, y de Carlos II el Hechizado, que también os digo, y ahí podéis leer a Elvira Roca, porque bueno, aunque es cierto que murió sin descendencia y eso luego condujo a la guerra de sucesión, pues logró mantener intacto el imperio frente al poderío francés de Luis XIV, consiguió una de las mayores deflaciones de la historia, el aumento del poder adquisitivo en sus reinos, la recuperación de las arcas públicas, el fin del hambre y la paz. Entonces, por estos logros, os digo, María Elvira Roca Barea lo considera un rey desconocido, pero que fue quien comenzó las reformas y logró un bienestar que lapidaron pronto los Borbones, y de hecho autores como Luis Antonio Ribot García dirán de él ni tan hechizado ni tan decadente. De hecho, es para mucho, aun con sus limitaciones, fue uno de los mejores reyes en la historia de España, pero como muchos han alimentado la leyenda negra, bueno, pues que sepáis que no fue tan mal rey como algunos pretenden decir. Arte en el barroco, pues bueno, también os menciono evidentemente a Diego Velázquez, incluso os pongo un cuadro de un antepasado mío, Diego de Corral y Arellano, que está en el Museo del Prado, como cuestión interesante. Las claves ideológicas y estéticas del barroco, realismo, arte de contrarios, engaño a los ojos, pesimismo y desengaño. Quedaos con estas palabras, el pesimismo y desengaño van a ser características principales del periodo barroco. La fugacidad del tiempo, el tópico del tempus fugit, que va a seguir muy presente, y el sentimiento religioso como refugio ante una situación general de incertidumbre. Van a reflexionar sobre la brevedad de la vida, ese tempus fugit, como en el medievo, y sobre el paso del tiempo. Ya veis que después del Renacimiento, que había supuesto lo contrario del medievo, en el barroco se vuelve un poco a la Edad Media, en el sentido no tanto teocéntrico, sino como eso, de pesimismo y desengaño, de la muerte como final inexorable de la existencia. Entonces la actitud va a ser de profundo desánimo de la sociedad. De hecho, barroco se puede definir como pesimismo y desengaño, ¿no? Evolución del Renacimiento al Barroco. Había una evolución que intensificaba los elementos estilísticos que estaban presentes en el Renacimiento. El realismo es emperazado frente al idealismo renacentista. Los temas de la literatura barroca van a ser el amor, pero frente al amor idealizado renacentista ahora se destacan de sus características contradictorias, ¿no? Placer y dolor, ilusión y desengaño, confianza y celos, la brevedad de la vida, la fugacidad del tiempo y la muerte, muy frecuentes en la literatura barroca, el sueño, símbolo que aparece en múltiples obras barrocas, representando que la vida terrena solo es un engaño y que la única verdadera sería la vida eterna. Crítica social a los vicios sociales como el egoísmo y la hipocresía, y también va a tener cierta presencia la mitología, ¿no? Siguen apareciendo los dioses grecolatinos como símbolos de las pasiones humanas, pero ahora también se presentan como motivo de burla, ¿no? La novela en el barroco, pues nuestro escritor más ilustre, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en Alcalá de Henares, hijo de Juan Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas, que pasó los primeros años en Valladolid, Córdoba y Sevilla. Se ignora qué estudios realizó, pero no parece que siguiera cursos universitarios. Su familia pasó a apuros económicos, él los tuvo también a lo largo de toda su vida, pero tenía carácter inquieto. A los 22 años tuvo que ir a Italia tras seguir a un rival en una trifulca, vamos, que también le gustaba un poco, no es que fuera un camorrista, pero bueno. Estuvo como soldado en Italia, participó en la batalla de Lepanto, gesta que recordará en numerosas ocasiones con orgullo. Fue herida en el pecho y quedó imposibilitado en la mano izquierda, de ahí que se le conozca como el Manco de Lepanto, ¿verdad? Una expresión correferente cuando hablamos de Manco de Lepanto y de Miguel de Cervantes, ¿verdad? Pero siguió como soldado. Ya casado trabajó de recaudador de tributos por toda Andalucía, que bueno, esto pues también le generó a veces una breve estancia en la cárcel de Sevilla y demás, donde se supone que engendró el Quijote. Y bueno, pues os cuento las circunstancias biográficas más importantes de don Miguel de Cervantes, ¿de acuerdo? La revolución narrativa de Cervantes en el siglo XVI, cuando alguien quería entretenerse leyendo cuentos o novelas, tenía dos modelos a su disposición: relatos largos, casi todos novelas de caballerías, o relatos cortos, frecuentemente de tema amoroso, que los autores españoles traducían de las novelas cortas italianas, las novellas. Bien. Cervantes revolucionó ambos. Por un lado, puso fin a las novelas de caballerías al oponer sus aventuras idealizadas a la realidad a la que se enfrenta su caballero Don Quijote, ¿no? Que es una especie de sátira, de alguna forma, burla de esas novelas de caballerías. Y por otro lado, fue el primer autor que escribió relatos cortos en español completamente inventados por él, que fueron las novelas ejemplares. Características innovadoras de la narrativa de Cervantes, pues personajes, son de todas las clases sociales, desde pícaros y criadas hasta nobles, damas, estudiantes, venteros y soldados, forman un retrato muy completo de la sociedad del siglo XVII, acción emocionante, sorprendente, muy variada, espacio y tiempo, que son reales y conocidos por los lectores, y el tiempo contemporáneo los que leen sus novelas, un lenguaje donde el léxico es muy rico y variado, porque el lenguaje se adapta a los personajes según sea su clase social y su nivel cultural, ¿no? Os hablo de las novelas ejemplares, destacan La Gitanilla, El Linciado Vidriera o Riconet y Cortadillo. Argumentos de las novelas ejemplares, ahí os pongo de qué trata La Gitanilla, El Amante Liberal, Riconet y Cortadillo, La Española Inglesa, El Licenciado Vidriera, La Fuerza de la Sangre, El Celoso Extremeño, La Ilustre Fregona, Las Dos Doncellas, La Señora Cornelio, El Casamiento Engañoso, y luego ya finalmente con una imagen de los dibujos animados que se produjeron, no sé si fueron en los años 70, y que además la sintonía de la cabecera fue compuesta por Juan Pardo, pues os hablo de Don Quijote de la Mancha, ¿no?
que es la antítesis de las novelas de caballerías. Es la obra más famosa de Cervantes, fue publicada en dos partes, la primera en 1605 con el título de Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y la segunda en 1615, la primera en 1605 y la segunda en 1615, con el de segunda parte El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha, ¿no? Escribió la novela con la intención de parodiar, ¿no? De reírse un poco, de burlarse, de satirizar los libros de caballería tan de moda en la época, tomando como modelo dos de los más importantes, Amadís de Gaula y Tirante lo Blanc, o Tirante lo Blanco, que hemos visto en el tema anterior. Don Quijote es una persona idealista que quería dedicar su vida a ayudar a los necesitados sin impartir justicia, cosa que consigue transformando la realidad. Por ello podemos decir que en su locura está la grandeza. Cervantes, a través de Don Quijote, un loco, realiza una fuerte crítica de la sociedad de su época, ¿no? Al mismo tiempo de parodiar las novelas de caballerías, también supone una crítica social del momento. Asimismo, podemos encontrar en la obra crítica literaria, pues los personajes hablan de literatura y en la obra se sintetizan los géneros literarios de la época, ¿no? Argumentos, aventuras disparatadas, humor y crueldad. Bueno, primera parte, hemos mencionado de qué va tratando, la segunda parte también, es una obra extensa, es una obra de gran complejidad, aunque muy interesante. Os pongo también un cuadro con las diferentes características y los viajes, los protagonistas del Quijote, Don Quijote y Sancho, ¿verdad? Don Quijote, el hidalgo, estamento inferior de la nobleza, hidalgo rural, pobre idealista, ¿no? Es noble pero es pobre pero es noble, ¿no? Entonces tiene también esa lucha interna de no tiene dinero, pero al fin y al cabo es hidalgo, ¿no? Es de la baja nobleza, se vuelve loco de tanto leer novelas de caballerías, cree que todos los males del mundo se solucionarían si se restableciera la desaparecida orden de caballería, por eso decide hacerse caballero, elige como dama una campesina y como caballo un rocín flaco, ¿verdad? Rocinante. No lo confundáis con Babieca, ¿eh? Es nombrado caballero andante en una venta y a partir de ese momento vive aventuras fantasiosas. Por otro lado tenemos a Sancho Panza, que sería el contrapeso del Quijote, hombre de campo, práctico y materialista, impregna sabiduría popular, ¿no? La cual manifiesta en constantes refranes. Es el contrapunto, y os lo digo, el contrapeso realista que advierte a su amo, al idealista, de la locura de sus hechos. Pero a la vez está interesado en mejorar sus bienes y sigue al lado de Don Quijote porque espera recibir el mando de alguna ínsula, la ínsula barataria, ¿verdad? Ambos personajes evolucionaron a lo largo de la novela, sobre todo en la segunda parte. Son dos personajes complementarios, se complementan el uno a otro muy bien. Aspectos relevantes, características principales, la intención inicial de Cervantes era ridiculizar tanto las novelas de caballerías como el mundo ideológico que representaban. Más que una antinovela, caballeresca o pastoril, es una novela de novelas, porque en ella aparecen diversas historias intercaladas, de ahí su complejidad, que tratan cuestiones de carácter literario, político, religioso, filosófico, social. Uso de la ironía y el humor, está muy presente el humor en Don Quijote. Os he puesto ahí también un archivo para que lo veáis, creo que bueno, pues es relativamente breve. Son 9 páginas, pero tiene dibujitos. Creo que bueno, os pone las diferentes características de la Junta de Castilla y León, del portal educativo Educa Castilla y León, con independencia de dónde os suscribáis al curso, en qué comunidad autónoma estéis, creo que os puede venir bien echarle un vistazo, leerlo determinadamente. Os habla de las características de los diferentes personajes, de Aldonza Lorenzo, de Rocinante, bueno, pues os aparece ahí y creo que bueno, pues os puede resultar divertido, interesante, está resumido y demás. El Quijote, novela moderna, una novela de humor muy seria. Hay dos características que definen el Quijote como una novela moderna: la complejidad psicológica de sus dos personajes fundamentales. De hecho, van a volver sobre ella en autores posteriores, y sobre la condición ideológica de esos protagonistas. El realismo novelesco, porque el Quijote está plagado de referencias geográficas e históricas concretas. Su modernidad radica pues en la capacidad de Cervantes para reflejar de manera realista el mundo que le tocó vivir. Ya os digo que se habla de quijotización de Sancho para expresar cómo el rústico labriego modifica su desconfianza inicial y su sentido práctico de la vida. Interpretaciones de la obra, pues hombre, es una obra clásica universal. Los contemporáneos de Cervantes, es decir, los de su época, la interpretaron como una sátira dirigida contra los libros de caballerías, es decir, como una obra burlesca, humorística, que tenía como propósito ridiculizar una literatura pasada de moda, inspirada en los ideales caballerescos de la Edad Media, que tiene su parte de razón, es una interpretación correcta, pero también hay una interpretación simbólica del Quijote, según la cual esta novela reflejaría la eterna lucha humana entre el idealismo representado por Don Quijote y el sentido práctico de la vida, el pragmático, el rural, el de los refranes, el más apegado a la tierra y al realismo, que encarna Sancho Panza, ¿no? Más al alimento, a lo mundano, frente al idealismo de Don Quijote. Hoy en día nos importa especialmente las relaciones que Cervantes establece en la novela entre literatura y vida, es decir, cómo las obras de ficción pueden condicionar la vida de las personas. El estilo es sencillo y llano en apariencia, pero solo en apariencia. Esto conviene que lo tengáis muy claro. Un detallado análisis revela el sabio manejo de numerosas figuras retóricas. Tenemos ironías, elipsis, juegos de palabras, antítesis, con las que el autor consigue dar singulares perspectivas a su relato. Los personajes presentan una cuidada caracterización lingüística que los define. Así Don Quijote emplea diversas jergas según las circunstancias. El habla de Sancho es menos variada, más regular, ya que no participa de la visión de su señor, pero también es importante.
Cabe destacar también dentro de los estilos de la obra el manejo de suspense que el autor hace en algunos capítulos. Luego os hablo también del Quijote de Avellaneda. En 1614 apareció en Tarragona una continuación apócrifa de la primera parte del Quijote. Su autor aparecía bajo el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda. Parece que no existió ninguna persona con ese nombre, por lo que es posible que se tratara de alguien que quería aprovecharse del éxito de Cervantes y que probablemente le tenía antipatía, pues en el libro le menosprecia y ridiculiza. Un año después salió a la luz la segunda parte del Quijote, en la que Cervantes arremete contra Avellaneda, quien probablemente había tenido acceso a los escritos de Cervantes antes de la publicación de los mismos. Después de Miguel de Cervantes, de la prosa, del Quijote, os hablo de la poesía en el barroco, de Góngora, Quevedo y Lope, conceptismo y culteranismo. Esto es muy importante. El movimiento poético más importante del siglo XVII es el conceptismo, una corriente poética que buscaba alejarse lo más posible de la lengua cotidiana, pero sin excesos, para concentrar en pocas palabras y con mucho ingenio un máximo contenido. Máximo exponente va a ser Francisco de Quevedo y Villegas, un autor espléndido, maravilloso, fantástico, increíble, me gusta mucho, yo me siento quevediano, otros serán más gongorinos. Pero en los 5 últimos años de vida, Luis de Góngora y Argote, uno de los más ilustres poetas que fue conceptista, desarrolló un nuevo modo de escribir poesía llamado culteranismo, que incluso se va a llamar gongorismo, que utiliza todos los experimentos verbales del barroco con una finalidad distinta: transmitir con todas palabras la belleza encerrada en el mundo, desde lo más alto hasta lo más pequeño, con una exuberante riqueza léxica, pero también con figuras complejas como el hipérbaton, que es la alteración del orden lógico de las palabras en los versos, y por tanto haciendo un tanto alambicado y muy difícil el lenguaje poético culterano. El conceptismo es más ingenioso, es más divertido, aunque el contenido sea denso, pues bueno, los recursos literarios, la antítesis, la paradoja, el equívoco, el calambur, que tiene un gran humor, prefieren frases cortas. El culteranismo busca la belleza sensorial, la belleza formal, el contenido es mínimo, pero los recursos literarios, pues aparte de las metáforas y demás, las frases son largas, es muy alambicado, es muy barroco en el sentido que también tiene barroco de ser alambicado, ser complicado, entrañar bastante complejidad. Algunos recursos de la poesía barroca, pues bueno, son los juegos de palabras. Dos juegos de palabras que os mencioné es el equívoco y el calambur. El equívoco se produce cuando se utiliza una o varias palabras que poseen doble sentido, ducados como moneda y ducados como título nobiliario, o el calambur, que es un juego de palabras que se consigue al separar una palabra, por ejemplo, condados, de condados, o al unir dos palabras. Este esconde, sí, este esconde el dinero, sobre si se esconde que el título nobiliario o esconde el verbo esconder, ¿no? Os hablo de la metáfora y metáfora pura, que es un recurso muy utilizado a lo largo de la literatura de todos los tiempos y que en el barroco tuvo un uso continuado y brillante. Os menciono la metáfora en el término real y el término imaginario, ¿no? Por ejemplo, tus ojos son dos luceros, pero cuando ya directamente el término real no está presente, pues ya tenemos la metáfora pura. Si yo digo las perlas de tu boca, ya me estoy refiriendo a los dientes, pero sin mencionar los dientes, ya tenemos directamente la metáfora pura, ¿de acuerdo? La hipérbole, que es una exageración, era si un hombre a una nariz pegado, la famosa de Quevedo, dedicada a su archienemigo Góngora, ¿de acuerdo? También los juegos de palabras antítegos como el oxímoron, el fuego helado, el hielo abrasador. Os hablo ahí de Luis de Góngora y Argote, máximo representante del culteranismo. Os pongo su biografía, estudiadla todo lo que podáis. Durante toda su vida estuvo enemistado con Quevedo, por eso os he puesto esa imagen de la batalla de gallos al principio, ¿verdad? Tras la muerte de Felipe III se vio envuelto en una serie de dificultades provocadas por la pérdida del favor que había gozado con este monarca y sobre todo por su afición al juego. Entonces su despiadado enemigo Quevedo pues va a hacer continuas referencias a la condición de sacerdote de Góngora y a su afición a la bebida y al juego y demás. Llegará a decirle que la sotana no tiene sino la sota. Es un claro juego de palabras entre el hábito sacerdotal, sotana, y un naipe de la baraja que es la sota, ¿de acuerdo? Lope de Vega y Quevedo se muestran enemigos acérrimos del escritor cordobés, o sea, de Góngora, ¿no? Y si bien la pugna entre Góngora y Lope se mantiene en el ámbito literario, la lucha con Quevedo llega a niveles personales y vitales, ¿no? De hecho, les pongo la anécdota de que Quevedo compra la casa donde vivía Góngora para que esté muy enfermo en la miseria y con 64 años se vea obligado a abandonarla y a regresar a Córdoba para morir en mayo de 1627, ¿no? Como hemos apuntado, murió en Córdoba en 1627 y de ahí va a tomar el nombre la generación del 27 ya en el siglo XX, coincidiendo con el tercer centenario de su muerte. Un grupo de poetas estudian su obra, dan conferencias con el fin de rendirle homenaje, y va a ser la generación del 27 que ya estudiaréis en cuarto de la ESO, en segundo de bachillerato, cuando toque, ¿de acuerdo? La llamada edad de plata, ¿no? Si aquí estamos en el siglo de oro, luego va a ser la edad de plata, ¿no? La generación del 27. Obra de Góngora, poemas mayores que constituyen su poesía culteranista. Se distinguen claramente los periodos: el claro, brillante y comprensible, que es Príncipe de la Luz, y luego por el que pasa más a la fama y a la posteridad, que es el Príncipe de las Tinieblas, con esa poesía culta muy alambicada, muy complicada, de metáforas difíciles, empleando mucha mitología griega, utilizando muchos neologismos, hipérbatos, o sea, alteración del orden lógico de las palabras en los versos, haciendo a veces muy difícil su lectura, ¿no?
Dentro de la primera etapa, pues podemos destacar, ahí os menciono Angélica y Medoro, letrillas como Anda Medio Caliente, bueno, y de la segunda etapa, pues Fábula de Polifemo y Galatea, Soledades, y luego ya os hablo de Francisco de Quevedo y Villegas, yo soy más de Quevedo, aunque los dos fueron evidentemente dos colosos de la literatura española, que recibió una educación muy completa en humanidades y defensa personal. Fue hijo del secretario de la reina Ana, la mujer de Felipe II, estudió las primeras letras en el Colegio Imperial de los Jesuitas, luego lenguas clásicas y modernas en Alcalá y teología en Valladolid, con lo que adquirió una gran cultura humanística y teológica que evidentemente se trasluce en su obra. Ocupó la Secretaría de Hacienda del Duque de Osuna, virrey de Nápoles, y llevó a cabo comprometidas misiones políticas. Destituido el Duque de Osuna, fue desterrado a la torre de Juan de Abad, pero a la muerte de Felipe II volvió de nuevo a la corte. Se casa a instancias de la reina con una viuda de la que se separa pronto, un suceso no bien conocido de índole política hace que sea encarcelado en San Marcos de León, donde permaneció 4 años. A la caída del privado queda en libertad y muere un año después, en 1645. Quevedo es el máximo representante de la poesía conceptista, juega con las palabras, las estira, las descompone, pero siempre con humor, con ingenio y no con ese estilo alambicado, cerrado, negro, oscuro de ese príncipe de las tinieblas que fue Góngora, ¿no? Consigue plasmar en sus versos todos los matices del idioma con asombroso ingenio. Es muy ingenioso. Os pongo ahí la anécdota, ¿no? Además, el escritor Francisco de Quevedo fue gran lector. Se dice de él que cuando viajaba llevaba consigo más de 100 libros. Su facilidad para las lenguas tenía mucho que ver con esto. Dominaba el latín, el griego, el hebreo y se defendía en italiano, en francés y en árabe, para que aprendáis y seáis políglotas. Os hablo de la obra poética de Quevedo, de su poesía grave, de su poesía satírica, de su poesía amorosa. Se da en Quevedo la doble vertiente del sarcasmo, desengaño y amargo, y la hondura poética y de pensamiento. Os hablo de los libros recogidos a su muerte de Parnaso Español y las tres últimas musas. Os menciono su poesía amorosa, la metafísica, la satírico-burlesca y la política, ¿no? Los temas que trata son la inquietud por la muerte y el típico desengaño que es propio del barroco. Su poesía es una meditación sobre la fugacidad de la vida, el tiempo destructor que todo lo puede, esa visión desolada del hombre. En fin, el estilo pues se caracteriza por numerosas figuras literarias, constantes juegos de palabras, lo he repetido muchas veces, equívocos, dilogías, polisemias, paranomásias, hipérboles, exageración, era un nombre una vez pegado, antítesis, paradojas, equívocos, deformaciones grotescas. Domina la lengua en todos sus registros, en el culto, el coloquial, el vulgar, volvemos a la adecuación, propiedad del texto. En muchos de sus poemas llega a su culminación el principio conceptista de decir mucho con pocas palabras. En muy pocas palabras es muy conciso, y en esas pocas palabras es capaz de decir muchísimo, de decir todo. Importante es también la intensidad afectiva que aparece en la abundancia de oraciones interrogativas, exclamativas y apelativas. Luego os hablo de Lope de Vega. La vida es corta, viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Félix Lope de Vega y Carpio, el Fénix de los ingenios, nacido en una familia modesta, pero pudo estudiar en las universidades de Alcalá y Salamanca. Hombre apasionado que vivió la vida intensamente y supo plasmarla en sus versos. Hay una película de Lope de Vega que yo recomiendo encarecidamente que la veáis, os va a gustar mucho. Tuvo una biografía amorosa bastante tumultuosa, y os pongo de forma generosa algo tumultuosa. La verdad es que fue bastante tumultuosa. Embarcó en la Armada Invencible. Os hablo pues eso, de su obra lírica, de la popular o tradicional, de la cultural o artística. La obra poética de Lope de Vega se recoge en varias obras: Rima sacra, Romancero espiritual, Triunfos divinos, Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé Burguillos. Estilo, ahí os pongo sus características: fluidez, espontaneidad, gracia, perfección natural, variedad de temas y sentimientos, simbiosis equilibradas de múltiples corrientes, en fin. Géneros, pues desde la elegía, por ejemplo, destaca la dedicada a su hijo Carlos Félix, la canción, la égloga, la oda, la epístola, los sonetos, de temas grave y religioso, de inspiración mitológica bíblica, petrarquistas, burlescos y humorísticos, en fin. El Fénix de los ingenios, es decir, fue un genio mayúsculo y por tanto, pues con una obra además, fue enormemente fecunda, ¿no? Lope de Vega destaca por su capacidad de adoptar romances populares y tradicionales, que el pueblo hizo suyos de nuevo con facilidad, especialmente si iban acompañados de un soporte musical. Os hablo ahí de las poesías narrativas, la Dragoneta, el Isidro, la Circe, el arte nuevo de hacer comedias. Os pongo el poema final de la película de Lope de Vega, para que veáis ese vídeo, muy interesante. Y luego ya os menciono a las escritoras del siglo XVII, como Sor Juana e Inés de la Cruz, María de Zayas y Ana Caro, que defendieron los derechos de la mujer, especialmente en lo que se refería a su formación intelectual, ¿de acuerdo? Os hablo de Sor Juana e Inés de la Cruz, mujer cultísima que escribió prosa, poesía y teatro. Censura de los hombres que en las mujeres critican lo que ellos provocan, quizás sea su poema más famoso. De María de Zayas, que representa a las mujeres escritoras profesionales del siglo XVII, junto a Ana Caro, la más importante autora dramática de su época, ¿de acuerdo? Bueno, ahí os hablo un poco de la visión femenina, de María de Zayas y también de Ana Caro de Mayén, la poeta y dramaturga, incluso de Catalina de Erauso y Pérez de Galarra, popularmente conocida como la monja Alféiz, que fue una militar, monja y escritora española que se hizo pasar por varón con el nombre de Alonso Díaz Ramírez de Guzmán, entre otros. Entonces, bueno, pues es un personaje legendario y controvertido del siglo de oro español.
Pero bueno, interesante, ¿no? Era pendenciera, ludópata y asesina, ¿no? Catalina de Lauso buscó fortuna en América como hombre, donde vivió peripecias dignas de una novela de intriga y misterio. Es muy interesante, incluso divertido, os recomiendo que lo leáis porque es que yo creo que incluso hasta os va a gustar, ¿no? Y luego ya os hablo del ámbito dramático, hemos visto novela con Cervantes, con el Quijote, hemos visto poesía, con Góngora, con Quevedo, con el propio Lope de Vega, y ahora ya vamos a la renovación del teatro barroco de Lope de Vega a Calderón de la Barca, ¿no? No a Calderón de la Canoa, como decía en un capítulo de Aquí no hay quien viva, no sé quién era, el padre del portero Emilio, ¿no? El teatro barroco, un gran negocio. Os hablo de los corrales de comedia, con la fotografía del famoso corral de comedias de Almagro. Os hablo de la estructura de estos sitios, con su tablado, el patio, los pisos, donde estaba la cazuela, que es el lugar donde se ubicaban las mujeres sentadas en gradas. Bueno, en fin, todas las características principales para que lo sepáis. De Lope de Vega, pues os pongo ahí otra vez un tanto la biografía. Ya sabéis que se casó 2 veces, envió otras tantas, vivió además con otras mujeres. La vida amorosa ya os digo que fue tumultuosa. La personalidad de Lope es compleja, es gallardo, pasional, atrevido, voluble, inconstante, cínico, venal, halagador, cortesano, vanidoso, vitalista, un fuera de serie, un fenómeno, pero en todas sus vertientes. Y la renovación del teatro fue obra de Lope de Vega, ¿de acuerdo? Esto sí que es importante, mezcla lo trágico y lo cómico, reduce a 3 actos. Lope justifica la reducción a 3 actos de los 5 en que se dividían las obras del teatro oculto del siglo XVI. En el acto primero ponga el caso, en el segundo enlace los sucesos, de suerte que hasta medio del tercero apenas juzgue a nadie en lo que pare, ¿no? Esto se va a mantener a lo largo del siglo de oro. La comedia nueva, arte de hacer comedias, de Lope de Vega, pues ahí os comento las características principales para que las tengáis. Os hablo de los personajes lopescos, personajes tipo, donde está el personaje del rey, el poderoso, el caballero, el galano pretendiente, la dama, el tipo de gracioso donaire, el villano, con las características. Los personajes tipo de Lope no varían ni evolucionan a lo largo de la acción dramática. Los recursos de Lope para asegurar el éxito de sus comedias son prever un final feliz, no dejar vacío el escenario, acumular intrigas sin desvelar el desenlace hasta el final, dar más importancia a la acción que a la caracterización de los personajes, tener siempre presente que la finalidad de su teatro es el disfrute y el entretenimiento del público. Y en los temas del teatro lopesco, pues ahí os hablo tanto de las comedias de capa y espada y de enredo, de los dramas de honor y de los dramas trágicos. En cualquier caso, amor, celos y honor en el teatro lopesco son las características principales, ¿de acuerdo? El amor es uno de los motivos más importantes, el galán y la dama se enfrentan a diversas situaciones, ¿verdad?, que dificultan su amor y complican la trama hasta llegar al final. Las mentiras o los celos entre los amantes, pues muchas veces es lo que producen los numerosos enredos. También el honor de la dama, y etc. Luego os hablo de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño y los sueños sueños son, ¿verdad? Escribió numerosas obras, aunque muchas menos que Lope de Vega, unas 120 comedias, 80 autos sacramentales y más de 20 piezas cortas como entremeses, jácaras y mojigangas. Os hablo de las características del teatro de Calderón. Tiende a respetar la unidad de acción, limita el número de personajes, los protagonistas suelen tener un carácter intelectual y reflexivo, el lenguaje de Calderón es mucho más artificioso que el de Lope de Vega, también os pongo ahí el contraste entre uno y otro. Calderón incluye como Lope fragmentos líricos, pero estas canciones surgen de la acción y las acciones y no se pueden extraer del contexto como con Lope, y destaca especialmente en Calderón el uso del símbolo y la alegoría como medios para transmitir determinados contenidos. Etapas en la obra teatral de Calderón, pues están los dramas, mantiene la fórmula de Lope pero es más detallista. Los temas del teatro calderoniano pues extreman los conceptos de honra y la lealtad al monarca, haciendo a veces el tono de tragedia clásica. El pesimismo barroco se impone en la escena, debates teológicos de la época favorecen la introducción del tema de la libertad, que aparece en La vida es sueño, quizás su obra más representativa, o de la responsabilidad moral del individuo, y los autos sacramentales en los que se aplica el procedimiento alegórico que muestran temas de teología cristiana, creación, caída del hombre, redención, pero el motivo central sigue siendo la Eucaristía. Os hablo de las comedias de enredo, de las comedias de aparato, tragedias o dramas trágicos. Dentro de las tragedias o dramas trágicos, según el tema, pues pueden distinguirse los que expresan el conflicto entre la libertad y el destino, ahí os pongo algunos títulos, los dramas que plantean el conflicto del honor, o bien que tratan sobre la naturaleza del poder, o bien problemas religiosos. Como veis, son muchas obras. Os he puesto luego una fotografía para que veáis la clasificación de las obras de Calderón de la Barca: las comedias de capa y espada y enredo, los dramas costumbristas, los dramas de honor y los dramas filosóficos, ¿de acuerdo? Y finalmente, las mujeres en el teatro del siglo de oro. Pues en España, al contrario de lo que ocurría en Inglaterra, la presencia de las mujeres fue muy relevante en el teatro del siglo de oro. Aunque no eran consideradas sujetos legales, supieron sortear todas las dificultades y consiguieron incorporarse al universo teatral como autoras de comedias, actrices e incluso como empresarias, ¿no? De hecho, el 17 de noviembre de 1587, el Consejo de Castilla autorizó su presencia en los escenarios siempre que estuvieran casadas y las acompañaran sus cónyuges y que representasen la obra en hábito de mujer. Tanto que se dice del machismo español y todas estas cuestiones, pues muchas veces España estuvo muy adelantada con respecto a otros países y a otras zonas.
la imagen femenina en las obras de autores consagrados. Os hablo sobre todo de Lope de Vega, puesto que creo los mejores personajes del siglo de oro e hicieron fortuna a los de las mujeres en su anhelo de libertad, y especialmente interesante es la obra El perro del hortelano. Hay una miniserie, una especie de peliculilla, una representación para televisión de Pilar Miró, que está protagonizada por Emma Suárez y por el sagunense Carmelo Gómez, y la verdad es que os recomiendo. Esta película de Pilar Miró, que es una adaptación de la obra El perro del hortelano de Lope de Vega, es fantástica, está muy bien hecha, están brillantes tanto Emma Suárez como Carmelo Gómez, que es de Sagún, de la villa donde nació mi abuelo. Y bueno, también os hablo del teatro, pero ya os digo que esa intentad verla, la del perro del hortelano, que os va a gustar mucho. Yo la tuve que ver y analizar y trabajar y estudiar mucho en la carrera, y es muy interesante. Y en el teatro de Calderón de la Barca también aparecen mujeres valientes que luchan por lo que desean, como Rosaura, personaje de gran hondura psicológica, que aparece vestida de hombre al comienzo de La vida sueño. También os recomiendo que veáis, también está, aunque creo que es en blanco y negro, la representación a modo de película de un Estudio 1 que hubo en televisión española de La vida sueño. ¿De acuerdo? Así que, en fin, ahí os pongo el tráiler, os he dejado el tráiler, a ver si con ello os animáis a ver El perro del hortelano, esa película de Pilar Miró protagonizada por Carmelo Gómez y Emma Suárez, porque la verdad es que está muy bien y yo creo que también os va a gustar mucho, ¿de acuerdo? Y no me quiero extender más, puesto que lo que quería que fuera un vídeo finalmente han sido 2, sí, pensaba que el vídeo iba a ser de 1 hora y media, y si han sido 3/4 de hora el anterior vídeo, pues estos han sido otros 3/4 de hora. Ya sabéis que en la anterior videoclase vimos todo el periodo medieval, se refería a la Edad Media, con las jarchas, la lírica galaico-portuguesa, las canciones de amigo, el mester de juglaría, el cantar de Mío Cid, el mester de clerecía, los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, el libro de Buen Amor de Juan Ruiz de la Cipreste de Ita, etcétera, etcétera, la Celestina de Fernando de Rojas y demás. Y luego hemos estado viendo el Renacimiento bueno, también en el Renacimiento vimos a Íñigo López de Mendoza con las serranillas y a las coplas La muerte de su padre, Jorge Manrique y demás. Y luego en el Renacimiento ya veis que hemos dado bastante importancia a la mística, a la estética, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a Fray Luis de León, y todas esas cuestiones. Hemos hecho un repaso bastante importante, y también nos hablado de Cecilia del Nacimiento y de todas estas, y de las novelas de caballería, sobre todo de Amadís de Gaula y Tirante de lo Blanco. Eso conviene que lo veáis un poquillo, los argumentos. Hemos visto la novela picaresca, El Lazarillo de Tormes, y luego ya nos hemos centrado en este último tema, que he metido los dos en esta misma videoclase, tanto el Renacimiento como el Barroco, y aquí hemos visto la evolución, a Miguel de Cervantes, el Quijote, la envergadura de su obra, la caracterización psicológica de sus personajes, que empezó siendo una sátira burlesca hacia esas novelas de caballerías, pero que también al mismo tiempo es esa pugna del idealismo frente al materialismo, de esas dos personalidades complementarias del Quijote y Sancho Panza. Hemos visto la poesía en el barroco, el culturalismo de Góngora, el conceptismo de Quevedo. Hemos visto también a Lope de Vega, el fénix de los ingenios, tanto en el ámbito lírico como en el ámbito dramático, ¿no? Y su importancia en el ámbito teatral, el papel de la mujer. Sirva, por ejemplo, el perro del hortelano, esa obra del propio Lope de Vega, la renovación del teatro barroco de Lope a Calderón de la Barca con La vida sueño. Entonces, esto es más de estudiar, esto es más de que vosotros leáis los temas, los estudiéis bien, los empolléis, hagáis vuestros propios apuntes, vuestros propios esquemas. Os pondré probablemente algún test o algún cuestionario, todavía no están elaborados, pero os los dejaré también puestos en este apartado o en este bloque del curso online. Esto es más de estudiar, de leer por vuestra propia cuenta. Yo aquí simplemente os he dicho cómo está estructurado, lo veis vosotros mismos al entrar en el bloque, pues veis más o menos cómo están los textos. Creo que hay bastantes dibujitos, fotografías, hay incluso algún esquema que os puede servir para memorizarlo, para asimilarlo. No se trata solo de memorizar, se trata de comprender, de entender por qué se produjeron estos hechos históricos, qué consecuencias tuvieron, por qué surgió esta literatura en este determinado momento, cuáles fueron también las biografías y las circunstancias vitales de estos autores que quizá les llevaron a escribir estas u otras obras, ¿no? Como por ejemplo esa vida tumultuosa en el ámbito sentimental de nuestro Lope de Vega, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todo ello es muy interesante. Yo es cierto que soy más de lingüística que de literatura, pero también quería hacer una videoclase de literatura para que digáis, es que no hace una videoclase sobre literatura, yo prefiero escucharlo porque me queda mejor si lo oigo, si oigo a alguien que me lo explica, o a alguien que me lo lee, o a alguien que me lo comenta, me queda un poco mejor que si lo leo. Bueno, aún así tenéis que leerlo, tenéis que estudiarlo, pero si estas videoclases os sirven como un complemento más y os ayudan para estudiarlo mejor, pues bienvenido sea. En cualquier caso, si aún así leyendo algo, hay algo que no entiendo de esta característica, o
no entiendo algo del argumento de esta obra literaria, o hay una cuestión sobre la biografía de este autor que no me ha quedado clara, lo que sea, absolutamente lo que sea, cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición. Ya sabéis que estos cursos online, por lo que se caracterizan especialmente, es porque están totalmente tutorizados y yo estoy a vuestra disposición, prácticamente las 24 horas del día, los 365 días del año. Os responderé cuando pueda, tenga un rato, tenga tiempo, pero en un plazo breve, con la menor edad que me sea posible, os doy respuesta. Así que tanto en el correo electrónico miancor@yahoo.es como por WhatsApp si es necesario, en la propia plataforma, para lo que necesitéis, os resuelvo cualquier duda, ¿de acuerdo? Ya solo queda el último apartado, el último bloque, que sería el de ortografía, que probablemente también haga una videoclase que espero que no sea muy extensa, y con eso ya completaríamos todo el curso online de lengua castellana y literatura de tercero de la ESO, que espero que os sirva de ayuda y os esté siendo muy útil a todos los niveles, para todos los que estéis suscritos. Estamos en contacto, mucha suerte, mucho ánimo, y para lo que necesitéis, como siempre, ya lo sabéis, a vuestra entera disposición. Destination unknown.